andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si alguno hubiere pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso, Señor, venimos a la luz. Dile conmigo: Padre, yo vengo a la luz. Y te pido, Espíritu Santo, que alumbres mi vida. Alúmbrame, Señor. Alúmbrame. I refuse to keep secrets in my life anymore. Vengo a la luz y me abro en tu luz. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Thank you for helping me. Thank you for helping me to do this. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a venir a la luz y abrirme a tu luz. En el nombre de Jesús. We thank you, Lord. We thank you, Father. In Jesus' name. Amen. La realidad de esa escritura, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, se ha convertido en una llave poderosa en las relaciones de muchos de nosotros. Y pueden sentarse, por favor, gracias. Pero la realidad de esa escritura Primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estamos descubriendo que en la palabra hay una serie de procesos que, si nosotros nos sujetamos a ellos, van a producir un resultado de vida, de libertad, de sanidad, que es precioso y que cualquiera puede recibir ese beneficio si se somete al proceso. Por eso, cuando dice: si andamos en luz como Él está en luz, que eso básicamente tiene que ver con ser transparentes y permitir que la luz de Dios empiece a brillar en nosotros y dejar de tener cosas ocultas y cosas secretas, porque eso es lo que provoca una disonancia interior,
una contradicción interior que es lo que provoca muchas de las emociones tóxicas en el interior de una persona. Y cuando eso se resuelve y es traído a la luz, entonces no solamente esas emociones pueden ser puestas en orden, sino que también el proceso de el andar en luz te permite tener comunión con otras personas. Y la comunión no es just to hang out, just to go and enjoy a cup of coffee with someone. La comunión tiene que ver con la conversación que ocurre alrededor de esa mesa. En Malaquías 3 hay una escritura preciosa que dice que el Señor prestó atención y oyó la conversación de aquellos que temían su nombre, y quedó registrado en su libro. Entonces la comunión verdadera no es just to go out and hang out and enjoy good fellowship, que eso es muy bueno. Poder tener comunión unos con otros también involucra pasar tiempo juntos y salir a comer y estar alrededor de la mesa. Y más que en un setting como de auditorio como este, porque aquí es muy difícil tener verdadera comunión. Estamos juntos, pero no tenemos la comunión que podemos tener cuando estamos alrededor de una mesa y estamos partiendo el pan. Y las conversaciones, el tipo de conversaciones que en esa mesa ocurren, se convierten en un espacio precioso en el que entonces la tercera parte, porque son tres las partes de este verso, la tercera parte puede entonces ser aplicada. La primera parte es: si andamos en luz, transparencia, tenemos comunión, que es la interacción de la gracia de Dios de un corazón al otro, ayudándonos el uno al otro, perdonándonos el uno al otro, orando el uno por el otro. Y entonces la tercera parte es: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la aplicación de la sangre que viene a lavar y limpiar como resultado de esta comunión que se creó porque hubo un compromiso de transparencia y de venir a la luz, este proceso es algo precioso y que se va profundizando más y más a medida que entendemos que sí hay un riesgo al abrirnos y al empezar a confesar nuestros pecados o las situaciones que tienen que ser traídas a la luz. Y no podemos hacerlo con cualquier persona. Y por supuesto necesitamos ser discretos y no podemos simplemente andarle contando nuestras cosas a cualquier persona. Eso sería falta de sabiduría. Pero si Dios te provee la persona correcta en el momento correcto, He's pleading with you. I am creating this opportunity for you to open your heart. No resistas al Espíritu Santo cuando estás en esos momentos. No caigas por default en que la conversación nada más sea de deportes y del Real Madrid y del Barça y de no sé qué y de no sé cuánto, de cualquier otro tipo de tema que no está mal y no es, por supuesto, vivimos en esta tierra y hay equipos de fútbol y nos gusta jugarlo, pero hay momentos ordenados por Dios en los que hay una gracia para sanar, y eso no puede suceder a menos que nos comprometemos con andar en luz para tener comunión, y entonces la sangre nos limpia, entonces la sangre nos lava de todo pecado. Entonces yo te animo a que a medida que profundizamos con las cosas que el Espíritu Santo va a estar hablando en esta conferencia, que el enfoque es prepara el camino, que sigamos abriendo nuestro corazón delante del Señor, y en momentos
será necesario que quizás con alguna de las personas con las que vienes, quizás tu esposa o tu esposo, o un hermano, una hermana, o un amigo, una amiga, quizás habrá el momento, probablemente cuando regresen al hotel donde se están hospedando, en algún momento que puedas decir: ¿sabes qué? Quiero pedirte que ores por mí, porque hoy en la conferencia se habló de esto y de esto, y mi corazón empezó a ser removido por el Espíritu Santo, y no quiero guardarme esto, quiero pedirte que ores por mí. Y tú sabrás, Dios te dará la sabiduría hasta qué punto es el momento para abrirte, pero quizás un pequeño paso en la dirección correcta, y Dios va a empezar a traer una preciosa obra de sanidad a tu vida. Porque yo sé que hay personas aquí que vinieron con una profunda carga que no tienes que estar llevando, y es la carga de situaciones no resueltas en el interior y de cosas que están ocultas y que tienen que ser puestas a la luz en el nombre de Jesús. Así es que, Padre, ayúdanos a que en este proceso, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, tú que nos guías a toda verdad, Señor, yo te pido que nos sigas instruyendo y ayudando en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Gabriel, te aprecio. Pues tengo el privilegio de compartir con ustedes esta primera sesión, y les quiero pedir que me acompañen a Lucas 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y así como lo he compartido en otras ocasiones, hemos entendido que la unción del Espíritu Santo no es para cantar lindo, ni siquiera para componer canciones inspiradas. La unción del Espíritu Santo no es para predicar los mensajes más extraordinariamente clever, inteligentes, sino que la unción del Espíritu Santo, según nuestro mismo Señor Jesús, es para 6 cosas: para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Y por razones de tiempo me voy a enfocar solamente en los 3 primeros en este mensaje, porque considero que es uno de los fundamentos más importantes que podemos establecer para el resto de la conferencia. Apenas estamos comenzando y parece que ya estamos como en el segundo día. No sé si tienen ese sentir ustedes igual que yo, pero como que ya Dios está sacudiéndonos hasta lo más profundo. Y hace rato estaba yo de rodillas ahí diciendo: Señor, you really want us to move quickly. Y bueno, en realidad es que no tenemos tiempo que perder. If the house is burning down, you don't wait until your Netflix series finishes to turn off the TV. Anyways, entonces voy a solamente enfocarme en 3 por razones de tiempo, los 3 primeros, y
creo de todo corazón y no creo que me equivoco, que esta es la unción que el Espíritu Santo quiere derramar sobre cada uno de los que estamos aquí. Esta es la unción que el Espíritu Santo va a seguir derramando sobre los que estamos despiertos, sobre los que nuestros oídos se han abierto y que estamos diciendo: Señor, entendemos la realidad del momento histórico en el que nos encontramos. Estamos en un momento como nunca antes en la historia de la humanidad y tenemos el privilegio de estar despiertos y de estar escuchando tu voz. Y si tú sientes que has estado bajo una medida de estupor, en otras palabras, que has estado adormecido por el espíritu de este mundo y tus oídos han estado tapados, yo te digo, en el nombre de Jesús, el Señor va a abrir tus ojos y va a abrir tus oídos a lo largo del proceso del arado del Espíritu Santo, porque como dice el libro de Oseas en el capítulo 10, en el verso 12: haced barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor. Y a medida que la cuchilla del Espíritu Santo penetra, ese barbecho penetra en el corazón y empieza a abrirse la tierra, y la tierra dura se empieza a romper, entonces podemos responder de una forma más profunda, podemos ir a lugares más profundos de nuestro corazón y poder experimentar una obra del Espíritu Santo de convicción, de pecado, de justicia, de juicio más profunda en nuestro corazón, y poder arrepentirnos más profundamente también de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Y mis hermanos, I don't know how to say it other than what I'm saying right now. No sé de qué otra forma decirlo. I cannot sugarcoat what the Holy Spirit is saying to us. Pero lo que Él está diciéndonos es que tenemos que ir a niveles más profundos de arrepentimiento en nuestras vidas, porque hemos tolerado a Jezabel, hemos tolerado sus enseñanzas aún dentro de la iglesia, hemos tolerado en nuestra propia casa contaminaciones que no pueden estar ya dentro de nuestra casa. Hemos tolerado un estilo de vida que es tibio. Y la palabra dice: ojalá fueras frío o caliente. Pero la tibieza es lo peor, el peor estado en el que podemos estar, porque ni estamos en una condición de frialdad en la que estamos resistiendo y rechazando y no queremos, y en ese momento hay la oportunidad, cuando menos, de que venga esta gracia de arrepentimiento y los ojos se abran, y entonces la persona diga: wow, no quiero vivir perdido, quiero la salvación de Dios, y el frío puede entonces ser encendido con el fuego del Espíritu Santo. Pero el que está tibio piensa que ya lo tiene, y ese es el problema, que el que está tibio piensa: oh, I already received Jesus in my heart. I already prayed the prayer. Y por esa razón entonces la obra del Espíritu Santo no penetra más allá de una cierta profundidad. Por eso es el Espíritu Santo haciendo barbecho, metiendo esta cuchilla más profundamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es la palabra de Dios la que hace este barbecho. No son las palabras de los hombres, no son ni siquiera las canciones que tienen un contenido intenso, sino es el Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios y haciendo este mayor y más profundo barbecho. Por eso, al empezar a meditar este pasaje de Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiero decirte que es necesario proclamar la obra de Cristo para que entonces todo se empiece a alinear.
Porque la predicación del evangelio, que por cierto no solamente se hace desde un púlpito, tú puedes predicar el evangelio y traer orden no solamente a tu vida, sino a tu casa, aun cuando estás en el cuarto de oración. Y quizás algunos de ustedes piensen, bueno, ya estás, you're stretching the truth a little bit. Pero lo que estoy hablando es que es necesario que haya una proclamación de la obra de Cristo. Porque las buenas noticias es precisamente la proclamación de lo que Jesús ya hizo. Y la proclamación es Isaías 53 versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la proclamación de las buenas noticias. Y estas son las buenas noticias que necesita escuchar una persona. Estas son las buenas noticias. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones. Pero mi hermano, mi hermana, escúchame. Para poder recibir la aplicación de la sangre en nuestras vidas y el beneficio de la libertad de nuestras vidas, es necesario que la buena noticia sea encontrada con un corazón que está bajo una cierta medida de convicción. Porque si yo no tengo convicción de lo que necesita ser salvado en mi vida, ¿para qué busco salvación? Si yo no sé que estoy enfermo, nunca voy a sacar una cita con un médico. Y aún algunas personas que están enfermas, de todos modos no sacan la cita porque tienen miedo de que el médico les diga: hay un tumor, hay un cáncer y te tienes que operar. Y no quieren que les diga eso y prefieren vivir en una negación. Y ya estamos llegando a un momento en el que no podemos seguir viviendo en una negación simplemente porque tenemos temor de qué va a pasar si yo abro mi corazón en esta área, que sé que hay un problema y hay un conflicto. Por eso cuando dice aquí: el herido fue por nuestras rebeliones, yo tengo que reconocer que hay una medida de rebelión en mi vida, para que entonces las buenas noticias apliquen a mi vida. Y voy a dar un poco de testimonio de esto en la siguiente sesión, quizás un poco más tarde. Pero la liberación que Dios hizo en mi vida de este espíritu de rebelión, que no se manifestaba como una violencia abierta en contra de cualquier figura de autoridad. Yo no uso un sombrero con una A encerrada en un círculo. I'm not an anarchist. Y yo no estaba en rebelión porque quería pelear con toda la autoridad y despreciando y rechazando cualquier forma de autoridad. Pero en mi caso, esa rebelión se estaba manifestando con un espíritu demasiado independiente y con el hecho de que yo no quería limitar mi campo de acción a los consejos que pudiera darme una autoridad sobre mi vida. Llámale board of directors, o llámale consejeros, o llámale pastor, o llámale como quieras llamarle. Pero yo estaba resistiendo que alguien controlara mi vida y controlara mi ministerio y controlara lo que yo quería hacer. Y cuando empiezas a funcionar en esa manera, no te has dado cuenta, pero estás funcionando bajo la influencia de un espíritu de rebelión. And I know that what I'm saying is not easy to say, and it's not easy to receive either. Pero vuelvo a repetirlo, es parte de la obra del barbecho que el Espíritu Santo quiere hacer. The plowing of our hearts. Por eso las buenas noticias para un rebelde es: Él fue herido por tus rebeliones. Y tú puedes ser libre de tu rebelión porque Él ya pagó el precio por tu pecado de rebelión.
Él fue molido por tus pecados. Él fue castigado para que tú pudieras tener paz. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esta es la obra de Jesús. Tenemos que proclamar también Hebreos capítulo 9 verso 14, que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y yo te digo, la proclamación de la sangre derramada en la cruz como la perfecta ofrenda que fue llevada al cielo, al santuario no hecho con las manos del hombre, el santuario celestial, y fue llevada esta sangre por el sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él llevó su propia sangre y la ofreció en el lugar santísimo. He entered the holy of holies in heaven with his own blood, and he sprinkled his own blood. Él roció su propia sangre en el santuario celestial y obtuvo eterna redención. Y por eso es que se escucha por toda la eternidad la voz de la sangre que dice: eres libre, eres absuelto de todo pecado, porque la sangre derramada de Jesús habla mejor que la de Abel. Romanos 5:10. Las buenas noticias es porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esas son las buenas noticias, que hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados. Y cuando proclamamos esas buenas noticias, y yo te invito a que tomes estas escrituras y aún en tus momentos en los que estás orando, tú las proclames y digas: Señor, gracias, porque yo era enemigo tuyo. Y por cierto, entre paréntesis, si tú estás teniendo problemas para orar porque como que te atoras mucho y como que ya no sientes que puedes decir más, y tus oraciones no son muy, pues no largas en el sentido que tengas que pasarte mucho tiempo forzosamente, sino no puedes orar más que unos 3, 4, 5 minutos. Yo te animo, toma la palabra y ora la palabra. Ora la palabra. Por ejemplo, este pasaje, óralo. Toma Romanos 5:10, ahí está en la pantalla. ¿Ese es Romanos 5:10? Es que es desde el 8. Ahí está, el 10 está en la segunda mitad. Bueno, podemos orar desde el 8. Dios, gracias porque tú has mostrado tu amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús para morir por mí en la cruz, y te doy gracias que ahora yo ya estoy justificado en su sangre. Y ahí te puedes detener un momento y decir: gracias por la sangre, gracias por la sangre, gracias por la sangre, gracias por la sangre, gracias por la sangre que me ha justificado. Y justificado simplemente quiere decir que ahora tengo un estado correcto delante de Dios. I am righteous. Soy hecho recto delante de Dios. Gracias, Señor, porque antes era enemigo tuyo, pero ahora he sido reconciliado por la muerte de Jesús. Esas son buenas noticias. Y cuando las buenas noticias llegan a nuestro corazón, entonces estamos listos para ir al segundo paso. Porque Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Y después dice: me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón. Di conmigo en voz alta: número 1,
predicar buenas nuevas. Número 2, sanar el quebranto de corazón. Entonces, cuando las buenas nuevas empiezan a penetrar en tu corazón y en tu mente, se empieza a despertar la fe para creer que entonces el siguiente paso, la sanidad del quebranto de corazón, es posible. Y todos los psicólogos, psiquiatras y terapistas están de acuerdo cuando dicen que a broken heart is the most difficult thing to heal. Un corazón quebrado es la cosa más difícil de sanar. Y nunca me olvidaré de la historia, el testimonio de un hombre que estaba ayudando, un psicólogo, un terapista, estaba ayudando a una muchacha que había tenido 2 veces cáncer y la habían operado en 2 ocasiones de breast cancer y había tenido que pasar por quimioterapias y había sido horrible todo ese proceso. Cuando era niña, ella tenía ya su vida planeada, que se iba a casar con su príncipe azul inmediatamente después de haberse graduado de la universidad, y ya tenía todo su plan perfecto. Y cuando se graduó de la universidad, lo único que tenía era cáncer, no tenía su príncipe azul. Y sin embargo pudo enfrentar toda esta situación, salir victoriosa, y unos meses después de que por segunda vez el médico la declaró libre de cáncer, conoce a un chico, conoce a un muchacho, y ella se enamora. Como se dice en inglés, she falls head over heels. Se enamora perdidamente de este muchacho, y este muchacho la trata como la princesa que ella siempre soñó que la debería de tratar el hombre que la amara. Y al final de cuentas, después de unos cuantos meses, este chico se da cuenta de que en realidad no quería pasar el resto de su vida con ella, así es que la invita a salir a un restaurante, a su restaurante favorito, y ella pensaba, me va a dar el anillo, me va a dar el anillo. Pues lo que le dio fueron las noticias de que he was breaking their relationship. Y el corazón de ella se quebró. Y este terapista decía, enfrentar el cáncer fue muy fácil, pero lo que casi a ella la regresa a un peligro de muerte fue her broken heart, su corazón quebrado por este chico. Y yo quiero decirte que cuando la palabra de Dios de una forma muy precisa dice que el Espíritu del Señor nos ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, the word of God is not just saying that because it sounds like a good thing, sino que Dios en su sabiduría puso exactamente esa declaración, que la unción sana el quebranto del corazón, la unción sana el quebrantado de corazón, porque Dios sabe que es la condición más destructiva de una persona, y que cuando la unción viene a sanar el quebranto, es posible cualquier otra sanidad y cualquier otra restauración. Es posible si la sanidad del quebranto es lograda por la unción del Espíritu Santo. Esto es extraordinariamente importante, mis hermanos, extraordinariamente importante. Por eso es que cuando entendemos la naturaleza del quebranto de corazón, y por razones de tiempo voy a abreviar algo que quizás necesita mucho más tiempo para profundizar y para comprender, pero si podemos comprender la naturaleza del quebranto de corazón, o si queremos entender la naturaleza del quebranto de corazón, tenemos que ir al quebranto original. Y digan conmigo, quebranto original. Y el quebranto original básicamente es ese momento en el que algo se rompió en el alma de una persona. Something broke inside. Something broke inside of the heart of a person. Y
Hay una persona preciosa de nuestra iglesia que compartió una historia que I don't think it gets much worse than that. Bueno, sí puede ser mucho peor, pero la historia de él era que cuando tenía 4 añitos, su papá lo agarró del brazo y lo subió a su caballo y se lo llevó fuera del pueblo, y allá lejos lo bajó y le dijo: ya, vete para allá. Y entonces se regresó al pueblo, y alguien que pasaba por ahí, por ese campo que estaba totalmente desierto, por la misericordia de Dios, alguien lo vio. Estaba ahí solito, llorando, y lo agarró, lo llevó al pueblo y empezó a preguntar: ¿y este niño, alguien sabe de quién es este niño que estaba por allá, solito, perdido? Su niño perdido, ¿alguien sabe quién es? Finalmente alguien le dijo: sí, es el hijo de fulano. ¿Y dónde está fulano? Pues está ahí en la cantina. Y él fue y lo encontró allí y le dijo: me dicen que este es su hijo, y estaba por allá solito, perdido. Y él lo mira y dice: sí es mío. Y lo agarra, y como no pudo perderlo por allá, va y se lo deja a su mamá. Y la mamá, quizás la dureza del corazón del padre venía de la madre, no sé, pero la mamá a regañadientes lo recibe y literalmente lo encierra en un cuarto de su casa. No lo dejaba salir porque para ella era una molestia, y le daba de comida, le daba de comer como si estuviera preso. Abría la puerta, le metía ahí la comida y cerraba la puerta otra vez. Lo tenía encerrado. Finalmente este niño se escapó y vivió una vida, como se pueden imaginar, una vida de mucho quebranto, de mucho dolor, de violencia, de muchos diferentes tipos de pecados, y de involucrarse en pandillas y en violencia y en brujería y sacrificios de animales, y ser rociado con la sangre de animales tratando de obtener poder, porque lo que él quería era tener más poder, porque en su violencia él estaba buscando la manera de desquitarse con todos, con el que se pusiera enfrente de él. Y la razón por la que te cuento esa historia es porque hoy en día es una de las personas más amorosas de nuestra congregación. Un hombre que cada vez que lo veo, lo abrazo y él me abraza a mí. Y yo sé que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, y que él es completamente libre de los quebrantos que había en su pasado. Él es libre, completamente libre. Pero para que el quebranto de corazón sea sanado, tenemos que identificar el quebranto original. ¿Dónde fue que tu corazón se quebró? Quizás no sufriste la misma experiencia de este hombre, de abandono y de rechazo de esa manera, pero te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los que estamos aquí hemos sufrido una medida de rechazo y de abandono y de orfandad, y que por esa razón el quebranto original, cuando no se resuelve, empieza a infectarse esa herida, porque esa herida causa mucho dolor, y ese dolor te lleva a las lágrimas, a la desesperación, a la rabia, al enojo, a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué me tratan así, de esa forma? ¿Por qué es que me desprecian de esa manera? Y esa herida se infecta y se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en amargura, y la amargura se convierte en odio, y el odio se convierte en rebelión.
Y esa es la razón por la que la inmensa mayoría que está sirviendo a ídolos y a demonios y está bajo opresiones de espíritus de tinieblas a causa de su involucramiento en brujería, en hechicería, adoración a la Santa Muerte y todas las diferentes manifestaciones demoníacas que existen hoy en día. La razón fundamental es que esa persona llegó allí, a ese lugar, porque su corazón estaba lleno de odio y de rechazo en contra de la autoridad. Y cómo no, si esa autoridad fue la que lo rechazó desde el principio de su vida. Quizás está muerto ya el que te rechazó, pero está viva la memoria y el dolor asociado con esa memoria. Por eso, una vez más, necesitamos entender cuál es el quebranto original y entender que si ese quebranto no se identifica y no se aplica la preciosa sangre de Jesús sobre de esa área de la vida de una persona, y que por la unción del Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Santo me ha ungido para sanar al quebrantado, y que la unción del Espíritu Santo venga para sanar ese quebranto. ¿Y cómo sana el quebranto? Obviamente, si el quebranto es abandono, se sana con presencia. Aquí estoy. Si el quebranto es rechazo, se sana con te acepto y te abrazo y aquí estoy. Estamos hablando no de nosotros como los que ayudamos o ministramos a una persona a sanar, sino estamos hablando en representación de nuestro precioso Padre Celestial, que dice te amo, eres mi hijo amado en quien me complazco. Y por eso este proceso de sanidad del quebranto, y voy a seguir hablando de este tema. Por eso es que solamente estoy presentando un panorama ahorita, porque es un tema demasiado profundo y vamos a necesitar aún el tiempo suficiente después del mensaje para resolver. Entonces lo digo porque es importante ser sabios en cómo tratamos estas cosas de las que estamos hablando. Un cirujano comprende que si va a hacer una operación demasiado profunda, no puede decirle a la persona: sí, estás ahorita ahí en la taquería El Gordo, sí, vente para acá, no importa que te hayas comido 3 de cecina y 2 de chuleta y una torta de chorizo con huevo, vente para acá y ahorita te opero del colon. Sería la mayor irresponsabilidad. Para una operación delicada tienes que ayunar. Cuanto más para una operación del corazón, del espíritu. El ayuno lo hemos dejado como algo indeseable, cuando en realidad es una de las más extraordinarias herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para salir del hoyo y para salir del pozo de la desesperación. Entonces, si podemos empezar con las buenas noticias, avanzar hacia empezar a ministrar sanidad del quebranto, yendo al quebranto original y aplicando la sangre de Jesús sobre esa memoria, porque las memorias tienen cargas emocionales, cargas de electricidad, porque no hay otra forma de describirlo, y a través de los neuroquímicos que están involucrados en las sinapsis entre las neuronas, de una manera que ni el más destacado neurocientífico lo puede comprender. Pero allí, en estas sinapsis, en estas comunicaciones entre neuronas y facilitada por los neuroquímicos del cerebro, existen energías que están allí acumuladas o atoradas, if you will. Y como está esa energía allí, cada vez que hay una pequeña trigger, un pequeño
disparador de la memoria, nuevamente la memoria hace que se active la energía que está allí capturada entre esas neuronas, y por eso la persona vuelve a sentir que se le revuelve el estómago y vuelve a sentir coraje y vuelve a sentir odio. It's been over 20 years and you're still hating with as much hate as when it happened the first time. En el cuarto del hospital de una persona en México, estaba ayudándole a resolver cosas en su corazón. Tenía sus manos totalmente torcidas por la artritis. Y no siempre la artritis está relacionada con problemas de amargura, pero en un alto porcentaje, it's part of the problem. Y esta mujer no tenía una artritis normal, estaba totalmente deformada así. Y al tratar de ayudarle y decir, es necesario resolver, y ella empezó a llorar. Y era una mujer ya mayor, y empezó a decir, es que odio a mi madre porque ella me hizo esto y esto y esto. Y yo pensé, bueno, es una mujer ya mayor, pero podría ser que su madre pues todavía estuviera con vida. Y le dije, ¿es posible hablar con ella? Y dice, no, ya se murió. Y le dije, ¿hace cuánto se murió? Dice, se murió hace 20 años. Y te puedes imaginar esta mujer con sus manos totalmente torcidas, sin poder resolver la energía tóxica que estaba allí aprisionada en ciertas regiones de su cerebro a causa de esa herida y del quebranto original. Yo les puedo contar de historias en mi propia vida, de cómo palabras hirientes cuando yo era niño marcaron mi vida y provocaron un quebranto profundo que aún provocó ciertos problemas de salud. El abuso verbal, físico y sexual es uno de los quebrantos más destructivos. La amargura y resentimiento que están asociados con esa herida son la fuente de muchos otros pecados, incluyendo la rebelión y la perversión sexual. Es muy frecuente que una persona que está sufriendo por la herida profunda de rechazo y de abandono, que pudo haber sucedido hace muchos años, pero que no se ha resuelto y que se fue complicando, que se infectó y se convirtió en resentimiento y en amargura y en odio y en rebelión, que de ahí se haya abierto la puerta a muchas diferentes manifestaciones de perversión sexual. Y es un tema demasiado delicado, pero demasiado importante. Hay una razón por la cual hoy en día la atracción hacia el mismo sexo es algo que pareciera que como nunca antes en la historia se ha convertido en such a big issue, que por supuesto ustedes saben que está tratando de normalizarse más y más y más en la cultura. Y no es el tiempo para que yo me meta en ese tema, porque también es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Pero sí te puedo decir que en la inmensa mayoría de los casos, la atracción hacia una persona del mismo sexo es la consecuencia de todo un quebranto de identidad, de propósito, de amor propio, que viene como resultado de esta terrible progresión de eventos. La rebelión que nace del odio, que nace de la amargura, que nace del resentimiento,
que nace de la herida y dolor que nace del quebranto original de rechazo, de abandono y de orfandad. Por eso es que solo el Espíritu Santo y solo la unción del Espíritu Santo puede penetrar para sanar con el amor del Padre. Y finalmente el número 3, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas, para sanar al quebrantado de corazón y para proclamar o pregonar libertad a los cautivos. Y el número 3 es la libertad del cautiverio. Y la realidad es que cuando resolvemos los quebrantos del corazón, la liberación de opresiones demoníacas es posible. Porque las opresiones demoníacas se manifiestan de diferentes maneras. Pueden ser demonios que están adentro, pueden ser demonios que están oprimiendo la mente, pueden ser demonios que están en el ambiente, pero todas esas manifestaciones demoníacas son la consecuencia de puertas que se abrieron a causa del quebranto que llevó a una persona a un punto en el que deliberadamente, con sus acciones, quizás ignorantemente en su mente, pero deliberadamente con sus acciones, abrió la puerta a espíritus de tinieblas. Porque ningún espíritu de tinieblas puede entrar en el cuerpo o en el interior de una persona a menos que esa persona deliberadamente le abra la puerta. Así como nadie puede entrar a tu casa, bueno, si es un ladrón podría tratar de brincarse, pero nadie puede entrar a tu casa a menos que alguien desde adentro le abra la puerta y entonces esa persona puede entrar. Y por eso cuando hay opresiones de demonios es importantísimo entender cómo fue que llegamos aquí, cómo fue que se abrió la puerta, por qué se abrió la puerta. Y cuando puedes entender eso y puedes recibir sanidad de ese quebranto, el quebranto original, y empiezas a resolver el resentimiento perdonando, y al perdonar, la unción del Espíritu Santo puede sanar tu amargura, y entonces el enojo es rendido a los pies de Jesús. Y cuando llegas a tratar con el tema de la rebelión, encuentras la disposición para decir: me arrepiento, me humillo y me someto a ti, Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la realidad es que muchas veces hemos resistido al diablo y se ríe en nuestra cara, porque lo estamos haciendo sin haber cumplido con la condición que es someternos a Dios. Pero ¿cómo vamos a poder someternos a Dios si no hemos llegado al punto en el que resolvemos la rebelión? ¿Y cómo vamos a resolver la rebelión si no hemos tratado con el odio y con la amargura y con el resentimiento y con este dolor terrible causado por el quebranto original? Por eso todo está conectado. Y no estoy justificando ninguna obra de perversión, simplemente estoy diciendo: esta es la sabiduría de Dios para que podamos mirar a la persona como un ser humano a quien Dios ama, a quien Dios está queriendo abrazar, y no juzgarlo y rechazarlo y decirle: mira, este perverso, este que está con todos estos pecados en su vida, hazte para allá porque tú eres contaminado y eres sucio y yo no te quiero, y no, ni siquiera nomás con un palito lo tocamos. No podemos vivir de esa manera. Hay demasiada gente con el corazón quebrantado. Que están oprimidos por todo tipo de perversiones. Pero si vemos la perversión nada más y eso nos provoca una emoción que no es de Dios,
de rechazo, we are going to add insult upon injury. Vamos a seguir apilando el rechazo sobre una persona que está así precisamente porque se le rechazó en el principio. And if you're listening to the voice of the Holy Spirit, you will know que necesitamos tener el corazón del padre del hijo pródigo para verlo y abrazarlo, y antes que nos eche todo su speech, interrumpirlo y decir: mi hijo estaba perdido y ahora es hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, y aceptarlo. Y si podemos ver ese dolor y poder ayudar a la persona a sanar su dolor, no hay ninguna perversión, llámale como quieras llamarle a la perversión que puede tener una persona cuando abrió la puerta a espíritus de contaminación y de suciedad. No hay perversión que no pueda ser sanada. Tuve el privilegio de ayudar a un hombre que sufrió muchos quebrantos en su niñez y llegó todo este proceso. Es casi como un patrón que muchas veces lo puedes ver en la vida de una persona. Y en el caso de él, este vacío y este enojo lo llevó a una vida de promiscuidad sexual. Y a pesar de estar casado, cometió adulterio más de 100 veces con 100 mujeres diferentes. Una vida de promiscuidad sexual y de un desperdicio miserable de dinero que pudo ser utilizado para bendecir su propia casa, para bendecir a su esposa, a sus hijos, para hacer crecer sus negocios. Yo no sé de cuántas maneras pudo haber sido usado ese dinero que fue desperdiciado miserablemente por el quebranto del corazón de un hombre que estaba buscando amor en los brazos equivocados. Por eso llegar al punto del quebranto original. I don't know what's your hurt. ¿Cuál es tu quebranto? Pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo sí sabe. Y resolver el quebranto trae libertad. Segunda de Crónicas capítulo 6 versos 36 al 39 dice: si pecaren contra ti y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, tú irás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Y aquí hay una muy preciosa conexión. Dice: si volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti, el Espíritu Santo viene a sanar al quebrantado. Y yo quiero pedirte que preparemos nuestro corazón para presentarnos delante del Señor por unos momentos. Porque una cosa que yo entiendo y estoy absolutamente convencido, si me puedes ayudar, Gabriel, gracias. Absolutamente convencido es que cuando hay confesión y cuando hay renuncia, obviamente ya se ministró sanidad al quebranto original y todo esto empieza a ser resuelto. Se perdona al agresor, se empieza a resolver la amargura y el resentimiento, y finalmente dice: ¿sabes qué? Ya no voy a estar cargando eso. Perdono a esta persona. Me hizo mucho daño a mí y me hizo mucho daño a gente que está cerca de mí, pero lo perdono.
y resuelves. Pero eso no es suficiente. Tienes que llegar al momento en el que te das cuenta que todo esto fue lo que abrió la puerta a la perversión, a las adicciones. Y lo voy a decir con mucha humildad y con mucho amor, pero estoy seguro que en este auditorio hay muchos hombres, no pocos. Me atrevo a decir que más de la mitad, quizás 3/4 partes de los hombres que están en este auditorio, que están batallando con la pornografía. Algunos de ustedes están adictos. Lo que quiere decir es que no puede pasar un día sin que estés mirando algún contenido pornográfico y estás teniendo que masturbarte como consecuencia de estar expuesto a esto. Y son cosas que se van acumulando. Y una vez más lo repito, no podemos seguir viviendo como si, well, it is what it is, and I've repented like 25 times and I'm still struggling with it, so I guess it is what it is. I guess some people are more prone to it than others, and no, we cannot accept the lies of this world. En el pasado yo fui adicto a la pornografía, pero te puedo decir y puedo mirarte a los ojos, y pudiera mirarles a cada uno de ustedes a los ojos uno por uno, lo haría, porque es importante que puedas mirar a alguien a los ojos y puedas mirarle frente a frente y decirle: soy libre. Puedo decirte que soy libre, soy absolutamente libre del engaño de la pornografía y de la contaminación de la pornografía. Y que es posible ser libre, es posible que haya sido adicto y es posible caminar en total pureza. Se puede, es posible, no es una ilusión, no es algo que una vez que te engancha ya no vas a poder ser libre el resto de tu vida. Entonces, pero es algo que tienes que entender, que si no resuelves desde el origen y no vas permitiendo que el Espíritu Santo siga sanando todo este dolor. There's so much pain inside of people, and we need a revival of compassion. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de compasión otra vez y mirar todo este proceso antes de enfocarnos solamente en la condición de perversión en la que puede estar una persona, porque si no lo hacemos vamos a terminar rechazándole, y una vez más se van a confirmar las sospechas de esa persona, que ni siquiera en la iglesia hay solución para ellos. Entonces, ¿para qué siguen asistiendo? Pero si en su misericordia el Espíritu Santo nos ayuda y miramos esta condición, pero también miramos el dolor que está detrás, quizás, just maybe, we will find the grace to walk with this person by the hand and bring that person over here y ser administradores de esta preciosa gracia de Dios, administradores de este precioso tesoro que se llama la unción del Espíritu Santo. The anointing is not
to be successful, to be flashy. La unción es para sanar este quebranto. Y si este quebranto se puede sanar, todo es lavado. The power washer of the Holy Spirit comes. Y la iniquidad es removida por la sangre. Y los espíritus de tinieblas son echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nunca más van a oprimir a esa persona, porque se ha cerrado la puerta, se ha renunciado al pecado y se ha cortado la raíz de iniquidad para siempre en el nombre de Jesús. Ponte de pie conmigo, por favor. Cuando dice someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros, lo dice justo después del verso 7. Es una gran revelación que el verso 8 está después del 7. Pero ahí en Santiago capítulo 4 verso 7 dice, perdón, verso 6, estoy yo en la cita equivocada, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, yo no quiero resistirte, porque no quiero que tú me resistas a mí. Señor, yo no quiero ser soberbio, yo quiero ser humilde. Yo sé que tú me puedes sanar mi quebranto. Y mis queridos hermanos, ya dije que vamos a estar profundizando este barbecho a lo largo de toda la conferencia. Pero sé que es muy importante que algunos de ustedes en este momento tomen un paso de fe y vengan aquí al frente y digan: Señor, yo me determino a empezar a comenzar a caminar este proceso de libertad. Si tú has venido con un anhelo muy profundo de que Dios sane el quebranto de tu corazón, que Dios te libere de cualquier tipo de cautiverio, yo te invito a que vengas aquí al frente, simplemente como una señal de fe y de disposición. Y en los últimos minutos que nos quedan en esta sesión, simplemente nos presentemos delante del Señor. We're not going to do anything else. We're not going to begin the surgery right now because we don't have the time. Pero lo que sí vamos a hacer es pedirle al Espíritu Santo: empieza a hablarme, empieza a tratarme y empezar a posicionarnos en la posición en la cual el Espíritu Santo puede comenzar a ir más profundo, y ahí empieza a decirle: Espíritu Santo, ve más profundo en mi vida. Vamos, comienza a decirle: Espíritu Santo, me abro a ti, Señor, me abro a ti, Espíritu Santo, me abro a ti, Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Y dile: Señor, yo abro a ti mi corazón. Yo abro a ti mi corazón. Yo te pido que tú
comiences a hacer barbecho en mi espíritu. Haz barbecho en mi alma. Haz barbecho en mi alma. Señor, comienza a remover la dureza de la tierra de mi corazón. Haz barbecho en mi corazón, haz barbecho en mi alma. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, oh, oh. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Ora conmigo, el Espíritu Santo, gracias por que tú estás aquí y tú eres bueno y tú has venido, Señor, a preparar el camino en mi corazón. Que todo monte sea bajado, que todo valle sea levantado, que lo torcido sea enderezado, que lo áspero sea alisado, y se manifestará la gloria del Señor. Gracias, Padre, por hacer esta obra en mi vida, por lo que has empezado en este momento. Ahora, Señor, me consagro a ti para que el resto del día de hoy, mañana, el viernes, Señor, la obra de barbecho que has empezado en este momento, se haga más profunda, Señor. Y cuando el viernes nos despidamos de este lugar, nos iremos sabiendo that we saw your glory, porque tu gloria es tu misericordia, tu gloria es tu misericordia, tu gloria es tu misericordia, tu gloria es tu misericordia. And we will say, we have seen the glory of the Lord. Y vamos a ir con gozo, vamos a ir con el ánimo de saber que tú, Señor, has venido a sanar el quebranto y a liberarnos del cautiverio. En el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gracias.